Ya grabando, ahora sí iniciamos el día de hoy, nos encontramos con Ana Arévalo, tiene un trabajo de fronteras de Venezuela, Colombia, en esa frontera. David Peinado se ha dedicado a registrar la frontera de Estados Unidos, México, y vino en el 2018 a la frontera de Colombia, Venezuela. Y Felipe Carranza tiene un trabajo en la frontera de Colombia, Venezuela también. Nos encuentran como Ana Sin Filtro, David Peinado, ¿cómo es? David, ¿cómo es tu Instagram? David Peinado Romero, ¿no? Eso, David Peinado Romero y Felipe Mm, Carranza. Y a mí me encuentran como Cristian Rayita al Piso, Cubillos. Quiero agradecer pues a Girls Colombia, Bogotá, Arte, a Zona 5 por toda la difusión que han hecho de este espacio. Bueno, para empezar esta charla, quiero que me cuenten cómo iniciaron a explorar las fronteras, qué ofrece este espacio y qué les atrae de estar allí buscando como esas historias fotográficas. No sé, Ana, comienza tú, Primero las damas. primero las chicas. Entonces, ¿me puedes repetir las tres cosas que tengo que Vale, repetir? listo. La primera, cómo iniciaste a explorar la frontera de Venezuela a Colombia? ¿Y qué ofrece y qué te atrae de las fronteras en tu búsqueda fotográfica? Por aquí va a poner tu trabajo. Vale. Bueno, hola, gracias a todos por escucharnos y estar aquí. Bueno, mi nombre es Ana María Arévalo, yo soy fotógrafa documental venezolana y la verdad, para ser honesta, yo inicié este trabajo de frontera haciendo un trabajo que estaba profundizando sobre las cárceles, las condiciones de cárceles de mujeres en Venezuela. Entonces, espérate, Y sí, y yo quería ir a la frontera, o sea, quería ir a Cúcuta a ver las condiciones de encarcelamiento Ujú. de mujeres venezolanas ahí en la frontera, porque habían 30. Pero cuando llegué, me negaron el acceso. Claro, yo también la intención era cubrir como, o sea, hacer como una especie como de arista o de raíz que salía de mi trabajo de las cárceles sobre la crisis de la frontera de la migración venezolana y cómo estas mujeres se van del país desesperadas, ¿sabes? Sin otra solución que irse corriendo del país. Y bueno, y llegan allá y es un ambiente como, Cúcuta es un ambiente súper tenso, cometen un crimen, terminan presas, toda la historia, ¿no? Bueno, me niegan el acceso y yo, bueno, todavía me quedaban como, no sé, como 10 días ahí y dije, voy a hacer, o sea, voy a cubrir la parte de la frontera y ver qué consigo ahí. O sea, fue como un trabajo más bien como bien de instinto e intuición y del proceso o sea, como que yo me fui llevando por lo que me iba encontrando, no me fui con un plan porque mi plan era este y se me había cancelado, entonces era como, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y bueno, para hacerlo rápido, entonces, bueno, hice este trabajo, así fue como lo inicié. Y, ¿y qué me ofrece y qué me atrae? Bueno, yo creo que eso, o sea, como yo hago trabajos de largo plazo, entender el problema de la migración y cómo cómo está fluctuando el movimiento de venezolanos hacia Colombia, me da a mí un entendimiento mayor sobre lo que está pasando en el país y todos los trabajos o sea, que hago yo de largo aliento en el país, siempre hay una parte que es en frontera. Ujú. Siempre hay una parte que llega hacia allá. Y eso es lo que me ofrece a mí Lo que te motiva a ir allá a cubrir esas cosas. Bueno, sí. en el caso de David, ¿qué te motiva a estar en la frontera de México, Estados Unidos? Sabemos que estás como muy cerca ahí, entonces cuéntanos un poquito de dónde estás y qué te motiva a estar ahí. Si quieres, abre la sección de migración. Y- listo. Ahí, no, ahí. Este, bueno, la primera es, yo vivo en Ciudad Juárez. Ahí, quise empezar con esa foto por lo mismo. Esa es la entrada ahorita
de Estados Unidos a México. Así te recibe un policía con un traje biológico eh, para revisarles la temperatura por cuestiones del COVID-19, ¿no? Ujú. Y la frontera, bueno, para empezar, la relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido muy cercana, entonces siempre tenemos como muchas cosas en común que el resto del país no tiene, ¿no? Y entre esos tenemos muchos conflictos sociales, como la migración y la violencia, son cosas que suceden todo el tiempo en la frontera con México. Eh, la migración fue uno de los temas que más me interesó porque pues vengo de familia que intentó salir de México por tratar de buscar un mejor futuro y era un poquito tratar de entender cómo funciona la migración y por qué la gente está tratando de salir de sus países para tratar de buscar mejores oportunidades, ¿no? Sí. Entonces fue un tema que fui siguiendo en relación porque era un tema personal entender esto, ¿no? Y parte de lo que me hacía seguir buscando esta realidad era darme cuenta que existían muchas personas en México que tenían estigmas sobre los migrantes, ¿no? Que tenían pensamientos pues, diferentes de la migración y ese tipo de cosas. Y lo que quería era tener yo mi propia opinión acerca de los problemas sociales que se daban en la frontera y entender cómo era el lugar donde vivía y cómo era el país donde vivía, ¿no? Y fue lo que me hizo llegar a esta parte de seguir cubriendo la frontera y de tratar de salir a cubrir otras fronteras como lo hice en Colombia con Venezuela, porque al final de cuentas creo que las razones para migrar siguen siendo los mismos, ya sea en Honduras, en Guatemala, en Venezuela, en Colombia, siguen siendo las mismas problemáticas y quería entenderlos pues más a detalle. Y eso fue lo que me hizo seguir buscando todo el proceso de migración y me hizo seguir buscando fotografiar las fronteras y sus procesos sociales, ¿no? O sea, sus problemáticas sociales. Creo que eso es lo que a mí me mueve para seguir trabajando sobre fronteras. Bueno, ustedes hablan, ambos llegan como a un punto y es la migración, pero digamos que también hay una migración interna y pues obviamente externa, ¿cierto? Entonces me gustaría que Felipe también nos cuente un poco de eso que captó de esa migración que se vive en Cúcuta, que son millones de personas que pasan todos los días por ahí. En este momento no, pero cuando está abierta o cuando se abre la frontera, son millones de personas las que pasan allí. Me gustaría saber cómo decidiste escoger a estos personajes que salen en tus fotos y por qué llegaste a esa frontera. Bueno, la historia es un poco diferente a Anita y a... ¿Cómo le decimos, David o David? Estoy perdido. Yo le digo David de cariño. David está bien. Listo, vamos a decirle David. Bueno, este proyecto no fue en Cúcuta, sino fue en Arauca, que Ok. también tiene frontera con Venezuela. Ujú. Fue curioso porque yo venía de otro tipo de fotografía diferente y justamente en ese fui a hacer un taller con Federico Ríos, que es uno de los fotógrafos documentales más top de acá de Colombia y nada, tenía que hacer un assignment y tenía que crearlo. Yo siempre he ido a talleres donde siempre le decían a usted todo, le decían como, bueno, esto es así, usted sale con un resto de información, un montón de información, y pues ahí no, ahí fue diferente, ahí le dije, bueno, papito, ¿usted qué tiene para hacer? Yo como, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted no me va a decir qué tengo que hacer? Y justamente yo acababa de llegar de Venezuela visitando unos amigos muy, muy cercanos, entonces como que enfrentar eso que estaban viendo ellos, ver la realidad que no, o sea, como que no difería mucho de lo que mostraban en algunos medios, me confrontó mucho y decía como, oiga, mis amigos están viviendo
algo muy, muy denso. Y ese era el momento de conectar como lo que yo quería decir. O sea, yo quería como mostrar eso y decir como, oiga, está pasando esto, como así que está pasando esto con nuestros hermanos, que para mí Venezuela y Colombia son, creo que, los países más parecidos que pueden existir en costumbres, en muchas cosas. Entonces, nada, resulté allá, fue un trabajo súper, súper doloroso en el sentido de salirme de mi zona de confort, de que me pusieron a contar historias, a coger todos los elementos y ponerlos en un lugar. Y justamente quería eso, quería como decir, oiga, mis amigos que están allá y hay gente que está sufriendo por esto y vea lo que tienen que pasar, vea lo que tienen que pasar. Entonces traté de meter todos los elementos posibles para poder contar eso, sin quizás Ok. llegar a usar palabras o demás cosas. Ese fue como el resultado de ese acercamiento a las fronteras. Después de eso he tenido más acercamientos. Las fotos no han podido ser tan públicas porque son temas un poco complicados y para organizaciones que necesitan como un poco de privacidad por temas de seguridad de las personas. Pero justamente era eso, era como mostrar que no sé, ese puente puede tener unos 100 metros de largo y cómo en 100 metros puede cambiar tanto algo. Y cómo aun siendo hermanos y siendo personas puede existir ese tipo de fronteras, que a la final son como límites políticos. Ese fue ese fue mi primer acercamiento. Y me gusta porque estás como también aislando como a la persona, que fue lo que yo también traté de hacer, como aislar al individuo de la masa. Porque a veces cuando vemos estas fotos de los millones de personas cruzando, ves que es una masa de gente, pero al final es eso que tú dices, o sea, son humanos, son personas, son hermanos de uno, o sea, son Exacto. gente que podría ser uno, ¿sabes? Ujú. Sí, es Y, verdad. y Sí, eso me gusta mucho. sí, y yo empecé o sea, yo empecé con la idea muy vaga y fue como ponerlos en un supermercado, mirar los supermercados, y entonces yo tenía muchos referentes documentales, era como, no, yo tengo que ser el que se ve así caminando con la bolsa de mercado así, súper dramático, y que no me nacía porque no era lo que, como funcionaba un poco mi cabeza. Entonces sí fue como intentar mostrar a la gente como, oiga, todo esto que está pasando, vea que es que son personas que tienen que viajar no sé cuántas horas en un bus, en lo que sea, están cansados para ir a comprar esto. Esto que usted sale, camina media cuadra, una cuadra y lo compra en su casa, al lado de su casa. Tan fácil, pero hay gente que tiene un hijo en la mano y tiene que cruzar y detrás de ellos hay demás gente, hay mucho más gente que va a hacer exactamente lo mismo. Entonces fue como eso, como el proceso fue doloroso porque fue salirme de lo que siempre estaba viendo y siempre lo que siempre estaba o lo que pensaba que se tenía que hacer. Fue, fue, Bueno, fue chistoso, está interesante esa cercanía a la frontera. Y me gustaría saber cómo se debe llegar por primera vez a una frontera. ¿Qué se debe tener en cuenta para no verse tan fresa? expliqué qué es fresa para los colombianos. Bueno, Que yo sé que es gomelo, fresa es verse como no muy gomelo, turista, como muy o muy turista, gomelo. o muy gomelo, sí, como muy gomelo, muy turista. O que nos lo explique David. ¿Qué es fresa, David? Bueno, para, para acá en México es un poquito como, es difícil trabajar en un lugar fotográficamente cuando es muy notorio que no perteneces al lugar, ¿no? Entonces, más que nada es cómo lograr romper esa barrera como de empatía para que la gente local del lugar no lo tome como que eres un turista que está tomando fotos de su situación, Ujú. pero O sea, y es que como entiendan, ¿no? O sea, camuflarse bueno, como... no, cómo llegarte a camuflar dentro de una zona que puede llegar a ser conflictiva, como lo es Cúcuta. Yo creo que esa era como la pregunta, ¿no? No sé si yo respondo a esa pregunta,
yo llegué a Cúcuta como 2 semanas antes de empezar a hacer mi trabajo fotográfico y lo que hice fue empezar a platicar con la gente antes de sacar una cámara, ¿no? Y que me contaran las historias antes de sacar una cámara. Aparte que yo estaba hospedado en un hotel donde se quedan la mayoría de los migrantes que van de paso de Venezuela a Colombia. Entonces para mí me identificaban más que como un fotógrafo, me identificaban como parte de estas personas que van cruzando de un lado a otro. Entonces no sé cómo, pues, para los demás, cómo ha sido, qué técnicas han hecho para tratar de romper esa barrera eh, y para poder lograr una empatía. Por ejemplo, en el caso de la cárcel de mujeres, eh, se me hace que muy probablemente fue necesario eh, hacer Sí, como esa romper labor de eso. empatía con las personas, ¿no? ¿Cómo fue eso, Ana? ¿Cómo llegaste a lograr como estas fotos tan íntimas? Ujú. Em, Ujú. yo creo que o sea, hay una diferencia, primero hay una diferencia entre ser empático y como mostrar lástima, ¿sabes? Como ellos sienten lo que tú sientes. Entonces, si tú les hablas a ellos porque hay o sea, los dos trabajos son diferentes. Este trabajo yo le dediqué como mucho tiempo, iba muy seguido y armé relaciones con ellas, o sea, ya ellas me conocían bastante cuando yo tomé estas fotos, que quizás esta no, porque esta, bueno, es un poco más desde afuera y eso del grupo. Incluso aquí ya ellas me conocían, pero digamos como que de las fotos más íntimas de ellas, ya yo tenía una relación con esas personas y pasaba horas y horas y horas dentro del centro de atención con ellas. ¿Ya eras una Y presa más? les hablaba y conversábamos y me contaban y todo. ¿Perdón? ¿Ya eras como una presa más? Sí, yo o sea, varias veces, por ejemplo, una vez me quedé adentro, se les olvidaron a los guardias que yo estaba ahí, y yo como un cambur y tenía un cepillo de dientes y dije, bueno, aquí me quedé, o sea, esto era como que yo lo veía venir. Pero, por ejemplo, con el trabajo mío de frontera, que fue un trabajo que esa gente está apurada, ¿sabes? Esa gente quiere llegar a un sitio y Ujú. están queriendo salir de ahí rápido y es una tensión porque no tienen papeles, porque tienen hambre, porque quieren llegar, porque están hartos y están cansados y no tienes ese tiempo de ese lujo de darte el tiempo de como de verdad de hablar con ellos y es más, ni siquiera quieres interrumpirles su ritmo, ¿sabes? Tú quieres Ujú. como decirles que quieres hacer la foto, que necesitas el texto y que les deseas lo mejor, pero, pero rápido. Y yo creo que es eso, o sea, es como una conexión rápida que se hace, tienes que ser claro, hablarles claro, decirles qué es lo que tú quieres y a dónde quieres llegar a este trabajo, qué es lo que quieres mostrar y escríbeme esto, porfa, escríbeme esta pregunta y si no quieres mostrar tu cara no hay problema, intento hacer otra forma como para que no muestres la cara, pero que se muestre el mensaje y chao, ¿sabes? Como sigue tu camino y dale, ¿sabes? Ujú. Entonces yo creo que la comunicación, cuando conoces a una persona, lo primero que creo que hay que hacer es explicarles quién eres, qué vas a hacer, cuál es tu intención y hablarles claro, pues hablarles de verdad como con sinceridad, honestidad, respeto, mucho cariño y mucho amor, porque si no, ellos lo sienten, o sea, Ujú. son seres humanos que sienten Ujú. exactamente lo que estás diciendo. Si estás nervioso, si estás cansado, si no estás al 100% ahí, tu responsabilidad como periodista cae y se acabó. O sea, estás en peligro, está en peligro la persona a la que estás tomando foto y la estás cagando, como decimos en Venezuela, ¿sabes? Creo que eso es lo primero para no parecer fresa. Ok. Sí, sí, sí. Eh, Sí, yo creo que yo creo que es tener en claro dónde está uno y qué está pasando donde uno está. Sí, porque si estás en una frontera, por ejemplo, como Cúcuta, y ves que todo el mundo pues, hace calor y demás, pues no te vas a ir con la guayabera blanca, el sombrero volteado, y como que, sí, o sea, es bueno, como, eso es un poco "Este man, ¿qué extremo ya, onda?". pero Pero tampoco. existe, o sea, existe, pero existe. Y es como eso, es como investigar, yo creo que ese es su primero, investigar dónde está uno, qué está pasando, y ya, o sea, entre más camuflado usted pueda estar, no vestir de camuflado, sino que entre más usted pueda hacer eh, como de lo que está pasando, del entorno, pues es más fácil. Tú Yo hablas de creo que es eso. investigar y de saber el entorno, entonces, ¿por qué es importante saber cómo, qué,
¿qué está pasando allí con los migrantes y también a nivel política, ya una cosa más grande, que es lo que promueve como esa migración de país a país o de frontera invisible, ¿sí? Entonces, Sí, creo que es súper importante, hablando ya de investigación, sí, antes yo de creo irse que, al campo, marica, lea, tiene que leer y saber qué es lo sí, que está pasando allí. yo creo que eso va con la responsabilidad de lo que uno está haciendo, porque si usted no investiga, usted va ay, a ver qué hay, y puede que lo que usted viendo sea solamente lo que está en lo pandita. Entonces usted vaya y desinforme o vaya y haga cosas que no debe. Yo creo que si usted quiere ser responsable con lo que está haciendo, tiene que investigar qué está pasando, por qué está pasando, quiénes están involucrados, en qué, o sea, ver la magnitud general para poder contar la historia de una forma responsable y bien, porque es que si no, entonces puedo poner en peligro a las personas a las cuales yo fotografié, me puedo poner en peligro yo mismo y puedo llegar a hacer cosas que no. Para a mí personalmente la investigación me ayuda a ir más centrado con el proyecto y saber qué es lo que tengo que hacer, porque cuando usted llega allá y usted tiene su proyecto, salen tantas otras historias que usted que a veces quiere como, no, yo quiero contar esto otro, quiero, pero si usted tiene claro que investigó y quiere mostrar, creo que es más, usted va más Sí, al punto de lo que quiere mostrar. tener un foco de investigación, ¿no? Ujú. Yo tengo una pregunta para David y para Ana y es el tema de la privacidad. Ambos me lo nombraron y es, bueno, listo, son personas que tal vez no tienen el tiempo para firmarme un release de, venga, es que de pronto esta foto va a salir en el New York Times, marica, y necesito su permiso. ¿Cómo manejan ese uso de imagen con personas donde no hay tiempo para un permiso? Bueno, en realidad creo que mientras en la imagen que tú estés haciendo se note que la persona estaba dispuesta a que le tomaras esa fotografía. Según lo que tengo entendido en las leyes de derechos de autor de México, no es posible una demanda tal cual. Solo aplica en los casos donde en la fotografía no es completamente visible que la persona estaba consciente de que le estabas tomando una foto, ¿no? Y aún así en algún momento lo platiqué con algún abogado de derechos de autor en México y derechos de imagen y me decía que si hay algún motivo periodístico detrás de la fotografía, pues era posible que no aplicara un uso de derecho de imagen, ¿no? Ya cuando cambia la opción como a retratos, pues sí depende del uso de cada quien, pero según tengo entendido, eh, con la idea de que se note que la persona estaba consciente de que la estaba siendo fotografiada para un fin periodístico, es como estarte dando un permiso para hacerlo, ¿no? No sé si Ana tiene otros datos diferentes a los míos. No, sí, o sea, yo creo que mientras la persona esté consciente de que estás haciendo un trabajo de fotoperiodismo y les expliques bien, a veces incluso pedir un release te pone en peligro a ti. O sea, me ha pasado que a veces como que pedirle un release a alguien como que puede ser un Ujú. conflicto entre o sea, entre lo que ellos pueden, o sea, ellos firmaron para eso, pero detrás de esa foto hay quizás un problema más profundo que ellos los pueden poner en peligro. Ahora mismo estoy haciendo un trabajo con adolescentes con una beca de National Geographic y ellos sí piden release porque son adolescentes y es un tema un poco más complejo que eso. Pero lo que hago yo es como estoy haciendo video o mientras estoy haciendo las fotos, les pido a ellas que digan que que ellas me dejan a mí hacerles la foto y hacerles el video y publicarlo bajo el contexto de este proyecto documental. Entonces a veces Ok. con la cámara puedes hasta hacerlo hablado y ya vale. Si es un conflicto, por ejemplo, en el trabajo de la prisión, yo no podía pedirles a ellas que me firmaran nada, yo no podía entrar ni con un papel, ¿sabes? Casi que con la cámara a veces ni siquiera. Entonces, ya eso era un conflicto, pero yo también les hacía, por ejemplo, escribir en un cuaderno palabras o el nombre o el apellido de ellas si ellas querían, pero tampoco era obligatorio para mí, para el trabajo, porque estaba claro
qué era lo que yo estaba haciendo ahí, era obvio. Entonces, Sí, depende de dónde estés parado, el trabajo que estés haciendo y con quién. Sí, a veces no. Si son menores de edad, ojo. O sea, si estás en un trabajo con menores de edad que salen desnudas, ojo, tómalas, o sea, tómales el release, depende de la organización también por la que estés trabajando. National Geographic claro. lo pide bajo el contexto de una seguridad para el sujeto y para mí. Ok. Sí, en el caso del proyecto de Venezuela que mostraste ahorita, nada, como dice Ana, esta gente va a mil, esta gente va a mil. O sea, es como el bus se me va a ir en 2 minutos y tengo que esperar 2 horas hasta que llegue el otro y no sé si consiga puesto. Entonces, nada, era simplemente anote los nombres, teléfonos, correo y decirle como, oiga, cualquier cosa yo lo puedo contactar si llega a suceder algo. Y creo que así uno también se cubre y protege a las personas, ¿no? O sea, no llegar a decirle como, oye, voy a hacer este proyecto y bla, 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 y la gente después como, oye, ¿qué pasó con lo mío? Después como que, oiga, vea, esto es lo que se hizo, me autoriza a sacarlo, listo, vea, esto fue lo que se hizo. Y yo creo que es como jugar limpio, ¿no? Porque siento que a veces uno no puede usar a las personas solo para un beneficio de sacar fotos y ya. Y la gente es que hago como, oye, ¿y qué? O sea, ¿qué pasó con mi imagen? ¿Qué van a hacer con eso? Pero sí, yo creo que es anotar y estar ahí como hacer doble check siempre, siempre. Bueno, y cuando se llega a esa locación, por ejemplo, ¿cómo identifico yo esas fronteras imaginarias que hay de pronto entre mafias? O, sí, en los actores que se están moviendo en las fronteras. ¿Cómo ustedes identifican eso? Yo creo que ayuda mucho a hacer una investigación antes de llegar al lugar, o en el caso de David, me imagino que como es local, no sé, David, ¿qué piensas tú? Ya tú me imagino que conoces, sabes y todas las movidas de todo el mundo allá, pero si uno no conoce, hacer una investigación previa y hablar con gente local allá o con organizaciones quizás con Venezuela, por ejemplo, ACNUR o Save the Children o lo que sea, que más o menos te guíen y buscar mucho por internet. Y yo creo que tener un protocolo de seguridad que te pueda sacar de problemas si te metes en algún problema con ellos. Y también a mí me ayudó en Cúcuta que yo conocía a gente allá, que viven allá, que son de allá. Entonces, como que les pregunté. Hay un fotógrafo que se llama Ferley Ospina, que vive allá, él es cucuteño, que hace un súper trabajo. Y él me explica un poco cómo es el código, pues cómo se hace, dónde meterse, dónde no meterse, qué fotografiar y qué no. Una Cuando vez me hablas acuerdo de que estaba código, haciendo como un hueco. ¿Ah? cuando hablas, qué pena que te interrumpa, cuando hablas de código, ¿a qué te refieres? Código es lo que ajá, por ejemplo, yo estaba tomando fotos ahí ya en el paso de Cúcuta, donde sale la gente que pasa por Trocha y hay como unos huecos, hay una foto que sale el hueco. Y yo estaba tomando fotos de la gente saliendo por la Trocha y como que Ferley, que estaba conmigo, o no me acuerdo si fue Ferley o alguien que estaba conmigo en ese momento, porque también estaba trabajando con la gente de la Cruz Roja allá, se me acercó y me dijo, no hagas eso porque eso te puede meter en problemas a ti. Y yo como, ¿por qué? O sea, no, porque ese es el hueco por donde sale la gente y si sale un trochero por ahí te puede meter en problemas. Y yo, claro, yo no sabía, yo como que me asusté, ¿no? Y ¿sabes? Porque uno se va y respeta, como que te retiras. Cosas así, pero, o sea, hubiera sido chévere también saberlo antes, haber entendido que eso no se hace, o sea, para no hacerlo o hacerlo con mucho cuidado, si lo vas a hacer. Esos Bueno, son ese tipo de códigos. tú estás poniendo un gran ejemplo y David tuvo como una experiencia, ¿cierto? Y es pasar esas barreras que, digamos, esas mismas mafias ponen. David, ¿qué pasó al sobrepasar estas líneas que te dicen, hey, por acá no te vas a meter porque pasa cosas? Y uno no hace caso y se mete, ¿y qué pasa? Cuéntanos un poco de eso. Cuéntanos, David, ¿qué te pasó? Bueno, este, voy a empezar con esta idea de la pregunta de cómo hace uno para cubrir otras fronteras o otros lugares, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo he salido a fronteras fuera de mi frontera, fuera de Ciudad Juárez, lo primero que hago es, por vía redes sociales, tratar de contactar periodistas del lugar, ¿no? O sea, empiezo a hacer una investigación por internet, empiezo a ver las notas y las fotografías que se han sacado de ese lugar
y empiezo a platicar con los periodistas que estuvieron ahí, ¿no? Que estuvieron cubriéndolo. Sí es bien importante, pues, saber los códigos, ¿no? Es bien importante saber qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, como lo platica Ana, que te pueda o no poner en riesgo, ¿no? Porque al final de cuentas creo que, pues, aunque nuestro trabajo implica tomar muchos riesgos, sí, no hay ninguna foto que termine valiendo la vida, ¿no? Entonces, tanto como he estado en la frontera sur y en otras fronteras del norte del país, del norte de México, siempre he tenido ese cuidado de estarle preguntando a las personas locales qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no. Ahora sí viene lo interesante de la historia. Cuando visité Cúcuta, Espérate que Antes Ana te quiere antes de preguntar que algo. cuentes esto, Diana, qué perdón. son las cosas que, por ejemplo, no se pueden hacer donde tú trabajas en Juárez? Nombra así como tres cositas. mira, en México el gran problema siempre ha sido el narcotráfico. Y el narcotráfico tiene áreas o sectores divididos de la frontera. ¿Por qué? Porque el narcotráfico ya sea o quiere pasar drogas o quiere pasar personas a Estados Unidos o quiere hacer algún acto ilegal, ¿no? Y cada área o sector de la frontera es como controlada por diferentes personas del narcotráfico, ¿no? Digamos, personajes del narcotráfico. Entonces, no es una onda como de pedir permiso, es una onda como de conocer cómo funciona. Por ejemplo, aquí donde están pasando las fotos Cristian, esa es una zona muy conocida por el paso de personas de manera ilegal, pero aquí yo tengo que saber a qué horas son las horas a las que los narcotraficantes llegan para pasar a las personas y no ir a esas horas. O sea, Ok. hay ciertos horarios donde digo, bueno, aquí ahorita, en este horario tengo permitido hacer algo, ¿no? En este horario no. O en este horario, eh, aquí detente en esta foto, usualmente hay muchos como adolescentes que son usados, aquí en México se les dice Coyotes. coyotes Ujú. de circuito, pero son de circuito, se les dice así, porque usualmente son adolescentes que cruzan a otras personas y como a los adolescentes cuando los detienen en Estados Unidos los tienen que deportar de inmediato a México, a los 2, 3 días están cruzando otra vez a otras personas, ¿no? Entonces, digamos, si yo sé que no, que a estas horas son cuando pasan los coyotes de circuito, yo puedo ir porque no representa un peligro el adolescente que está pasando a las personas, ¿no? También dentro del código es, no le voy a tomar fotos al adolescente que está pasando a los migrantes, ¿no? Ujú. Porque es tanto como protección para él y protección para mí, pero queda un entendido de que yo no soy un riesgo para él ni él para mí. Entonces es como conocer estos códigos de qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer dentro de la frontera norte, ¿no? ¿Sí medio se explicó o no? Sí, 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 sí. Perfecto. Okay. ¿Tienen dudas? Ahora cuenta la historia Pero, Cuente la historia, sí. bueno, sí, cuéntala y ya le damos como la palabra a Diana Quiroz, que tiene una pregunta para Ana. Termina entonces de contar la historia y vamos de luego con Ana. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Eh, Antes de llegar a Cúcuta, platiqué con varios periodistas y uno de los periodistas me dio el contacto de una persona que trabaja de maletero en el puente, ¿no? No Yo sé si tengo se les por dice aquí así, fotos, ¿sí? pues yo les llamo como, no sé, carretilleros. carretilleros les llamo yo, sí. Carretilla. Los Los que llevan carretilleros, ajá. Me dio una persona. los que llevan las rochas son los carretilleros. Sí, bueno, total. Este periodista me da el contacto de una persona que es carretillero en el puente, ¿no?
Entonces, ya llego yo, platico con él, todo muy bien, todo chido, así decimos por acá en México. Y eh, empiezo a desarrollar mi trabajo, empiezo a tomar fotos y todo, pero yo sentía que como parte de mi trabajo hacía falta tomar fotos de las personas que cruzan de manera ilegal, ¿no? Entonces le dije a mi amigo carretillero que cómo se podía hacer eso. Y ya el vato me dijo, no, pues mira, casi todos los que cruzan de manera ilegal, pues cruzan por la trocha, pero ahí hay unas personas que le piden dinero a la gente por cruzar, a veces son muy malas, y me explicó todos los riesgos que corría que yo fuera a la trocha a tomar fotos, ¿no? Y yo, de una manera ingenua le dije, oye, pero, no es cierto, ya me acordé. Ese día acaban de matar personas en la trocha. Y en México, usualmente, cuando matan a una persona, pues llegan policías. Y aunque sabemos que muchos de los policías en México también funcionan como del lado corrupto, del lado del crimen organizado, pues al menos en ese momento en el que están haciendo el levantamiento de pruebas, pues funcionan, tratan de fingir que sí están haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, en México usualmente cuando hay una situación así, el policía no representa un peligro, ¿no? Entonces le dije a mi amigo carretillero, le dije, oye, pues si hay policías ahí, pues no creo que haya problema, ¿no? O sea, yo creo que sí puedo ir a tomar una foto, ¿no? Y él me dijo, no. Me dijo, no, la verdad es que es muy peligroso y no puedes ir a tomar una foto. Pero yo me confié demasiado pensando en que había hecho ese tipo de fotos cientos de veces en México. O sea, en México lo hice, cubrí la nota roja durante muchos años y durante muchos años estuve en medio de los balazos, muerte y sangre, ¿no? Dije, no, 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 pues si yo he hecho esto mucho en México, pues no pasa nada. Y mi amigo me acompañó a la trocha. Saqué la cámara, había tomado apenas como 3, 4 fotos y de repente llegaron como 4 trocheros, 2 de ellos armados. Voy a mostrar esa Me foto. preguntaron que por qué estaba tomando eso. Espérame, espérame, Me preguntaron que... por aquí. ¿vas a poner la foto? Sí, sí, aquí estamos viendo cómo lo que alcanzaste a subir. Esta es la foto. Sí, lo que alcancé a subir. Esa foto fue la que alcancé a tomar nada más, fue de lo poco que pude rescatar. Y llegan los trocheros armados y me preguntan que por qué estoy tomando fotos. Trato medio de explicarles que era un trabajo periodístico sobre la frontera y así. Honestamente no entendieron mucho de lo que yo les trataba de explicar, aparte que con el nervio de tener 2 sujetos armados preguntándome cosas, probablemente no me supe explicar bien. Me amenazaron, me dijeron que me iban a matar y que al final de cuentas iban a vender mi equipo fotográfico, ¿no? Me dijeron, ya aquí te vamos a matar y nos vamos a quedar con tu equipo y lo vamos a vender. En el proceso que me jaloneaban y trataba como de negociar con ellos, a un radio que traía uno de ellos, le piden que me lleve con otra persona. No recuerdo exactamente las palabras, pero alguien le dice, tráelo para acá, ¿no? Y cruzo el río, cruzo la trocha, rumbo como a una especie de campamento donde me entrevisto con lo que yo creo era algún jefe de los trocheros o alguna persona con un mando poquito superior, y ya le explico a esa persona pues que soy mexicano, que estoy haciendo un trabajo sobre... él es la persona que me estaba ayudando, O sea, que estaba haciendo un trabajo sobre educación y que al final de cuentas yo no quería afectar para nada el trabajo de ellos, ni quería descubrir ningún hilo negro, ni pretendía hacer nada sobre los actos corruptos que
que pudieran o no pudieran estar cometiendo, ¿no? Ya él suena medio convencido y me dice, bueno, órale pues, te vamos a creer, pero te vas a tener que estar aquí un rato con nosotros en lo que investigamos que tu historia es real, ¿no? Entonces, pasan un par de horas, no recuerdo exactamente cuántas, pero un par de horas y mucho. Y luego me entregan todas mis cosas y me permiten salir de la trocha. De Venezuela estaba yo en ese momento, cruzo el río otra vez, camino a Colombia. Y esto es una parte que me interesa contar porque fue cuando entiendo todo. Había policías colombianos del otro lado del río y el trochero que iba conmigo me dice, no digas ni una sola palabra, si ellos se dan cuenta que eres mexicano, va a resultar peor, ¿no? Y me dice, le voy a pagar a los policías para que te dejen pasar como les pagamos por todas las personas que cruzamos nosotros de Venezuela a Colombia, ¿no? No recuerdo exactamente cuánto dinero era, pero ni siquiera me lo pidieron a mí y creo que no era mucho dinero. El mismo trochero pagó mi pasaje de Venezuela a Colombia, se lo dio a los policías y me acompañó hasta mi hotel, que era muy cerquita de la trocha, era caminando de la trocha hasta donde me estaba quedando. Y pues ahí fue donde entendí que pues el nivel de corrupción en esa área de Colombia, al menos de Cúcuta, era tan alto que la misma policía estaba involucrada con los trocheros y que por eso cuando cruzo por primera vez a tomar fotos, aunque había policías colombianos, pues al final de cuentas no importaba porque quien tenía el poder eran los trocheros y no la policía colombiana. Entonces ya me dejan en el hotel y de ahí sigue la historia, ¿no? Pero el resumen es como, y lo que entendí es que al final estaba en un país donde yo no entendía por completo los códigos y no entendía por completo cómo funcionaba cultural y políticamente. Y lo quise tratar como si estuviera en mi país y como si estuviera en México y como si estuviera tratándolo igual que algún conflicto en México, ¿no? Y por un descuido mío, pues suceden este tipo de cosas por no hacerle caso a la persona que me dijo, no vayas ahí, es muy peligroso, ¿no? Así que como reflexión y poquito comentario final para terminar con toda esta anécdota, es la mejor forma de salir bien librado de estar cubriendo una Colombia, una frontera que no es la tuya, es hacerle caso a los locales, sobre todo periodistas, los fixers o las personas que viven el día a día en la frontera y que entienden cómo funciona, ¿no? Por aquí Sí, yo creo que, Creo que listo. te yo creo que preguntan. No, dale, Pipe, termina entonces tu idea. para complementar lo que dice Ana y David, cuando uno va a una frontera que no es la de uno, las cosas funcionan distintas y uno tiene que tener eso súper claro, porque a veces uno piensa que todo el mundo funciona igual, pero no. Y lo digo especialmente las fronteras invisibles. Pongo un ejemplo. Cuando estuve en Chiapas, hay una frontera invisible entre la parte en que ya como que está el control del gobierno y comienza el control de los zapatistas. Entonces usted ve ahí los carteles y demás, pero usted no sabe cómo funciona eso y usted no puede deducir cómo funciona. Entonces, la forma más segura para uno es averiguar, es tener un contacto que le pueda uno decir qué puede uno hacer y qué no. Y tener claro qué va a hacer uno y qué no. Entonces, si usted tiene claro cuál es su proyecto, pues entonces mi proyecto era mucho más adentro de Chiapas. Entonces me dijeron como, menos, o sea, mientras vamos, ya entramos aquí, o sea, aquí para adelante, acá no entra el gobierno, o sea, no entra, habiendo una base militar súper cerca, acá no va a entrar nadie. Entonces, esto ya es control de los zapatistas. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Pues no tome fotos en el camino. ¿Listo? O sea, vamos a llegar donde usted tiene que tomar las fotos y ya. Eso me Y yo creo que es recuerda. eso. Y yo creo que es eso, no dárselas ahí es que yo puedo tomarla por este lado, sino es que es en serio, es como
Si lo ven tomando fotos, ya hasta ahí fue. Eso, Sencillo. Entonces creo que es eso, es como prestar atención a lo que dice la gente y creerle y hacer caso. eso me recuerda a una frontera que, digamos que en el San Vicente del Caguán está como el último retén militar donde el man le dice, desde este punto hacia adelante, su vida es responsabilidad suya. Nosotros no podemos hacer nada, nosotros no nos podemos meter allá. Nosotros vemos todos los días pasar carros con gente entrando y saliendo con armamento, pero pues nosotros aquí no podemos hacer absolutamente nada. Entonces su vida corre riesgo a partir de acá. Es usted es responsable de su vida. Y en ese momento uno se Sí, pone a pensar, pues yo voy con los locales, ¿no? Yo voy con las FARC, pues vamos. Pero yo no sé qué va a pasar allá dentro en la selva. Puede que claro, allá y por dentro de la ejemplo, selva el man le cambie el chip y diga, no, usted ya no sale. Entonces son exacto, y por cosas que ejemplo, uno tiene que tener hablando, cuidado. y por ejemplo, también en el mismo país, acá mismo en Colombia también las cosas son súper diferentes. Y una frontera invisible que tuve que cruzar fue un río donde ahí para allá era control de los paramilitares y men, hacer caso, o sea, escuchar a la gente que vive ahí, la gente que está en el día a día, la gente que conoce cómo funciona todo el tema, porque ellos están ahí y no van a decir de gratis como tenga cuidado con eso, o sea, no es para asustarlo. Y creo que un error que a veces tenemos los fotógrafos es que nos creemos invencibles o creemos como que podemos sortear en muchas veces algunas cosas y que todo el mundo quizá puede estar aumentando el riesgo. Entonces yo creo que es ser responsable, escuchar a la gente porque la gente si lo dice es por algo y tener pendiente eso. Creo que es confiar mucho en los locales de las advertencias que le hacen. Bueno, aquí les hacen una pregunta a Paula Maestre, que es, al momento de mostrar estas trochas, digamos en el caso de David, ¿han obtenido mensajes de odio por parte de los inmigrantes por mostrar estas? Debido a que se expone estos métodos ilegales de inmigración y puede existir la posibilidad de que hagan más control. No sé, David, si luego de publicar estas fotos, de pronto hasta los mismos trocheros te escribieron algo o no pasó nada. Mm, pues estuve en contacto un poquito con la Bueno, persona que me estuvo ayudando, con el venezolano en Cúcuta. Este, y ese amigo me contaba un poquito de que sí había sido un problema para los demás, la idea de que yo hubiera estado tomando fotos ahí, ¿no? Y ahorita me arrepiento de haberlo hecho porque no creo que fuera lo más justo ni para mí ni para los locales que estaban ahí, ¿no? Creo yo que no afecté en ningún momento el proceso de migración y de controles porque como les decía, o sea, al final de cuentas la policía colombiana está ahí, ¿no? O sea, no se hace un control externo porque no porque no sepan que existe la trocha, sino porque es un negocio y es un negocio en el que se ven involucrados policías de Cúcuta y trocheros. Entonces, aunque yo hubiera publicado esta foto que no salió publicada en ningún medio de comunicación porque no hay una historia que lo sostenga ni antes ni después, por eso no podía salir publicado y por eso es algo que se quedó únicamente en mis redes sociales. Si yo hubiera publicado en medios de comunicación, creo yo que no afectaría para nada la cuestión de la migración, por lo que les digo, es un negocio entre trocheros y policía de Cúcuta. digamos que tú dices, No es sé un si eso responde. negocio, es un negocio y pues yo lo viví en carne propia y es como, aquí está migración, acá está policía y toda esta zona es de trocheros, ¿no? Entonces los manes me ven a mí muy fresa tomándoles fotos, ta. Y de momento se vienen 20, porque ellos ya saben sus códigos, se me vienen como unas 20 personas encima a hacerme muchísimas preguntas. ¿Y usted de dónde viene? ¿Por qué está tomando unas fotos? Si vengo con algún medio que en ese momento dije que sí para salvarme el cuero.
Y viene otro man por allá, un paisa así todo borracho, entretrabado, o sea, ese man estaba refrito. Y le pregunta al trochero amigo del mexicano, como, ¿qué vamos a hacer con este güey? ¿No vamos a llevar a la trocha o no? Y pues al que llevaban a la trocha era para matarlo y para robarlo. Porque después el compadre Ujú. que estaba siempre vinculado con el mexicano era como aquí, o sea, aquí se reconoce quién robó. Si el colombiano robó, solo apuñala, pero si mató, eso fue un venezolano. Entonces, esa Ujú. dimensión que está hablando el mexicano de acá en Colombia es una cosa que, pues hasta ahorita lo hablamos después de un año y medio que, pues a uno le ha dado como un temor ahí de que me escuchen acá denunciando a la policía, a los mismos trocheros, a los mismos de inmigración, que dan papeles y se vencen esos papeles, pero los trocheros siguen haciendo las suyas. Entonces es una cosa súper, súper amplia, ¿no? Es una cosa re loca. Bueno, y aquí, Sí, 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 es un... no, di- dale, dale, Vengo al baño, un momento, me estoy haciendo pipí, me ¿Ah, acabo de yo? tomar como 2 litros de té. Ya vengo. dale, 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 dale. Ok. Que todo te salga bien. Eh, bueno, después, bueno, voy a contar un poquito más de esa anécdota. ¿Sí? Después de que nos saca la flip de allá, que para allá ya iba a tocar como el tema, eh, ¿cómo tú ves esas organizaciones o esas ONGs que protegen al periodista, a la libertad de prensa? De pronto no sé si has tenido otra oportunidad de vivirlo de pronto en México, pero ¿cómo sentiste como ese apoyo aquí en Colombia de la Flip? Y no sé si Felipe ha tenido esa experiencia. A ver, Felipe primero. No, no, pero Felipe, especialmente con, ¿no? con, con la Flip, no. Pero sí he tenido casos, o sea, a mí no me ha pasado nada, gracias a Dios, pero sí he tenido amigos que sí que los han retenido. Y me pasó en el mismo tiempo en el que yo estaba haciendo el proyecto y después pasó con otro amigo. Y creo que lo chévere es tener un gremio súper fuerte, conocer gente del gremio, ser amigos, porque pasa algo y automáticamente todo el mundo empieza, bien sea por Twitter o lo que sea, oiga, pasó esto, y va a llegar siempre en algún momento alguien que va a poder ayudar, bien sea la Flip o bien sea alguien más. A mí no me ha pasado, pero sí he visto que, que han intervenido para poder interceder por algún futuro. Y todo ha salido bien, gracias a Dios. Pero a mí no me pasa nada, Vale. Ana, gracias a Dios. Sí, la pregunta es si has tenido alguna experiencia o qué opinas de las ONGs o la Flip, digamos aquí en Colombia, que es como una organización que se encarga de la libre prensa, que en caso de emergencias entran como a rescatar al periodista. A mí nunca me ha pasado nada que tenga que ver con mi propia seguridad, menos mal, a pesar de que he trabajado en zonas de riesgo, ¿no? En Venezuela realmente no hay, o sea, no que yo conozca una ONG que vaya a salvarte la vida si pasa algo. Si tengo, a veces hasta si tengo tarjeta de prensa ni siquiera la muestro, digo que soy independiente o que trabajo para cualquier medio que no existe, o sea, pero que tampoco o sea, como que a veces, o sea, a veces no es que miento, pero sí para salir de apuros, digamos, como que si me para un militar en Venezuela, o sea, en Venezuela yo sé que hay gente que no trabaja así, pero yo trabajo siendo yo misma ahora mientras o sea, mientras estoy hablando con ustedes y mientras estoy en el trabajo en el campo. Entonces, si un militar me va a parar, yo no me voy a poner como que, oh, sí, porque yo, no, o sea, mira, me pararon, yo en el carro sí guardo todo, o sea, en el carrito que tenía viejo tenía como una cajita donde metía todas las cosas y era una caja fuerte donde guardaba todo y tenía como un caucho arriba, un poco de cosas y entonces nadie me veía. Si me para un militar y me pregunta que qué estoy haciendo, que estoy tomando fotos, que no sé qué,
si les digo como que, mira, yo soy independiente, estoy haciendo un trabajo de esto y aquello, les explico bien, y hablando, nunca me ha tocado ni siquiera sobornar, pagar, nada de esto, y hablando siempre he salido como de estas situaciones un poco tensas, ¿no? Con la autoridad. Ahora, en Venezuela no va a venir ninguna ONG que yo sepa, no sé si hay algún venezolano aquí que me pueda ayudar, pero yo no creo que haya nadie, porque en Venezuela la libertad de expresión es inexistente. Te meten preso por cualquier cosa, si no es que desapareces y no apareces más nunca y estás metido en una prisión del gobierno, entonces no existe, o sea, no tenemos esa suerte, de verdad que no, o sea, tienes que estar muy bien preparado para salir a tomar fotos en Venezuela, muy, muy bien preparado. Si vas a salir a tomar fotos en comunidades, por ejemplo, en barrios o en comunidades un poco violentas, tienes que hablar, saber quién es la autoridad ahí, hablar y pedir permiso, a veces esos accesos tardan por ese mismo permiso, tienes que conocer como que al que manda ahí en la comunidad y preguntar, decirles cuál es tu intención, hablar con ellos, no sé qué, ir otra vez, ir varias veces, y a veces tarda años incluso en tener ese acceso. Una vez que lo tienes, ya lo tienes, pero siempre estás bajo tu propio riesgo. Responsabilidad, ok. Bueno, David sí tuvo aquí como en Colombia la oportunidad de que la Flip como que nos apoyó, entonces cuéntanos un poco de esa experiencia y ya vamos llegando como a la hora. Entonces, primero les voy a preguntar si podemos responder un poquito más de tiempo para responder unas preguntas aquí que tiene Perro Callejero, José M, que es como a nivel ya de equipos fotográficos que manejan y toda la vaina. Y pues me gustaría saber si tienen el tiempo primero. Sí. Sí, listo, va. Yo sí, no hay problema. Entonces, No, yo no. ¿tú no? Nah, Ah, sí, 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 sí. ay, vale, vale. Tiene que ser ahora. Entonces, David, A ver qué dale, tengo que cuéntanos un hacer. poco de eso. Bueno, cuando estuve ahí en Cúcuta y después de todo lo que sucede, Cristian y una amiga de Cristian me ayudan un poquito como en primera instancia, ¿no? O sea, fueron los primeros que veo después de salir de la trocha, y cuando platico con Cristian me empieza a contar un poco más de que haber entrado a la trocha y haber salido de ahí no era un lío sencillo, ¿no? De que era un lío complicado y de que podía tener un poco más de problemas. Entonces, en ese mismo instante salgo del hotel en el que estoy hospedado y no recuerdo Dejándole a ahorita cámara. bien, O sea, él no sale de la recuerdo noche ahorita y bien, deja en el hotel todo el equipo y yo estaba tomándome unas cervezas y llega a un bar en Cúcuta, que eso era como un lunes, 6 de la tarde y comenzamos a hablar y comienza a llenarse ese bar de gente. Y yo no sé por qué ese bar tenía internet, cosas de la suerte de la vida. Yo creo que es el único bar en Cúcuta que tiene internet. Y ahí comenzamos a dialogar, comenzamos a ver mucho movimiento de gente, ¿no? Y hasta que por fin el mexicano reconoce gente de la trocha. Entonces dijimos, mierda, y a mí me estaba escribiendo el amigo del mexicano de allá de la trocha, cuidado con el beta. Ahí duramos como una hora resolviendo qué era un beta, qué es el beta. que ¿El beta será el mexicano o el beta será el que viene a matarnos? ¿Quién putas es el beta? Entonces, después de eso, el mexicano dice, como yo dejo mis cosas en el hotel, voy a ir por ellas. Y yo, pues, marica, vale más su vida que su equipo y que todo el trabajo fotográfico que ya tienes. Él, no, yo me voy. Entonces ahí nos planeamos toda una cosa súper loca, hasta con códigos de números de que si me llama y me dice el número local de mi país, esto está bien y nos podemos encontrar. Si no dice eso es porque, marica, lo van a matar y probablemente me están buscando a mí y a mi amiga. Al final, bueno, llegas como del equipo Pero y tuvieron tiempo hasta crear un lenguaje ahí secreto y todo. sí, 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 sí. Estaba preparado para Los eso. estuvo 7. grueso. Estuvo grueso todo el asunto, ¿no? Pues total, regreso al hotel con ayuda de Cristian. Llego por mi equipo, salgo inmediatamente de ahí. Lo que no recuerdo bien
quién es quien decide llamar a la Flip. No sé si tú, Cristian, ya sabías algo o algo así, No, mi amiga fue como la pero que dijo, llamemos a la Flip para ver qué hacemos porque pues este man estuvo secuestrado en Venezuela ilegalmente, entonces llamemos a la Flip y ahí fue cuando ya entra como la Flip a decir, no, ustedes están en riesgo, comenzamos a mandar papeles para que ellos gestionaran los vuelos, ¿no? Para salir al otro día instantáneo de Cúcuta. Pero cuenta eso, mexicano, ¿cómo fue? sí, pues ya la amiga de Cristian llama a la Flip, platicamos con ellos. Luego llamo a otra asociación que se llama CPJ, Comité para la Protección de Periodistas, y la recomendación de todos fue salir de Cúcuta inmediatamente, ¿no? La Flip, dentro de lo que cabe, me apoyó bastante. Ellos compran los boletos para poder dejar Cúcuta y llegar a Bogotá. Este, pues llego, me entrevisto con la Flip, me asesoran acerca de qué es lo que tengo que hacer o qué no puedo o qué no debo hacer. Siempre fue como un asesoramiento, porque al final la decisión es de uno, ¿no? Porque si yo iba y ponía una denuncia ante la policía o algo, incluso en ese momento también podía ser que me estuviera poniendo en riesgo, ¿no? Entonces me asesoran y decido que en ese momento, por el bien De todos. de la amiga de Cristian y mío y de la gente de Cúcuta, pues no era necesario poner una denuncia ante la policía, ¿no? Y había un miedo bastante Porque hacían fuerte llamadas, de qué tanto podía. hacían Así nos llamadas, llamaban a cada rato. nos llamaban cada rato porque yo preciso tenía como en Instagram el número telefónico, eso que dice como llamar, y pues Ujú. claro, estaba entonces el amigo trochero que tenía los otros amigos trocheros, yo hablé con él por Instagram, comenzaron a hacernos muchas llamadas, llamadas a mi mamá, o sea, fue una cosa re loca, güey. Entonces decidimos dejar como la vaina en un silencio hasta el día de hoy, ¿no? Que hasta año y casi dos Sí, años. sí, hasta el día de hoy básicamente, a casi 2 años de esa historia apenas se está como contando, ¿no? Mm. Y creo yo que las asociaciones como la Flip, la verdad, funcionan y agradezco bastante el apoyo, aunque pudiera parecer un anuncio, pero yo creo que sin el apoyo de ellos probablemente no hubiéramos salido ni hubiéramos tomado las decisiones correctas acerca de lo que sucedió, ¿no? Luego para mí se vuelve un problemota porque después de ya estando en Bogotá tengo un incidente donde dos tipos vestidos de policía llegan y me roban todo mi equipo y entre ellos iba mis pasaportes, una visa americana y mi pasaporte mexicano, ¿no? Entonces, luego de ahí empiezo otra vez a pedir apoyo a las asociaciones de periodistas, En Bogotá, ¿cierto? al, Ujú, en en Bogotá. Bogotá, sí, a las asociaciones de periodistas y al consulado mexicano, ¿no? Y de ahí se vuelve todo un problema porque realmente se me cierra todo y no me podía subir a un avión porque no tenía con qué identificarme como mexicano y tampoco podía estar en Colombia porque tampoco tenía cómo identificar que estaba legalmente en Colombia, ¿no? Y no había ninguna asociación ni el consulado mexicano, ni nadie que me apoyara. Y en ese entonces, en ese momento coincido un poquito contigo porque lo que sucedió es que ya había un grupo muy grande de periodistas, tanto colombianos como mexicanos, apoyándome y ellos entre todos juntaron dinero, me ayudaron a pagarme unos días de hotel después de esta problemática y presionaron al consulado mexicano para que me diera una carta que decía carta de presunción de nacionalidad mexicana para así yo poder salir de Colombia y llegar a México, ¿no?
Entonces, aunque agradezco la ayuda de las asociaciones como lo fue la FLIP, creo que más importante que eso, yo no hubiera logrado nada sin un grupo de periodistas sin el grupo de periodistas que estuvo ahí apoyándome en todo momento, ¿no? O sea, es así como mi reflexión final a raíz de todo eso. Las asociaciones funcionan, pero siempre la red de compañeros periodistas es lo que mejor me funcionó, al menos en mi caso. O sea, estuvo Cristian ahí para ayudarme, estuvo la amiga de Cristian, también periodista, para ayudarme, y estuvieron muchos otros colegas que me echaron la mano en todo momento hasta que logré salir de De Colombia. Colombia. Bueno, entonces ahí queda como esa reflexión. Vamos a empezar a resolver como las preguntas de las personas que nos acompañaron el día de hoy. Entonces va a comenzar en orden, ¿vale? Para que las personas no se vayan a ir porque viene como la parte de la interacción acá con ustedes. Entonces aquí, Diana Quiroz, quisiera que le preguntaras a Ana cómo maneja el tema emocional en las fotografías. Sí, como, me imagino que es como plasmar las emociones, ¿no? ¿Cómo plasmas tú las emociones de las personas en tus fotos? Ah, eh, No, pues, yo creo que va más en el tema, ahí abajo hizo otra la pregunta, yo creo que es como tú manejas tu tema emocional sabiendo ah, tantas historias pesadas ah, ¿cómo manejo y con yo tu personalmente? sensibilidad. Sí, sí, sí. Espérame, no, Sí, pero mira, mira acá ahí es abajo, que mandó la pregunta. esa es otra pregunta. Es que a mí Es me la la mandó misma, a mí me la mandó por privado. pero creo que es la misma pregunta, solo que está ahí más explicada. Bueno, pues entonces responde la Ana y como puedes dar las dos versiones. Respondo las Eso, dos. eso, eso. Eso, responde las dos. Este, pues plasmar las emociones en la fotografía es el gran reto, yo creo que tenemos como fotógrafos, ¿no? O sea, como yo siento que es llegar a ese punto es práctica. Mientras más tomas fotos y más te consigues con este reto de cómo representar con dignidad a tus personajes, y mientras más practicas, más vas llegando como a lo que quieres tú decir, ¿no? Entonces yo creo que para lograr eso es una pregunta difícil, no sé cómo mostrar que un lugar huele, cómo mostrar que alguien está triste sin mostrar que la persona está llorando, cómo ser sutil, cómo ser, no sé, yo creo que eso es una mirada que se desarrolla con práctica y con mucha paciencia y con mucho trabajo. Yo creo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar en eso ayuda y lo que decíamos al principio, o sea, como que cuando estás comunicándote con claridad con la persona a la que le tomas la foto, sea quien sea quien sea realmente, tienes que, no sé cómo explicarlo, o sea, tienes que hallar una conexión con esa persona, como sea. O sea, como enamorarte de esa persona o de ese grupo de personas por Y un momento. enamorarlos. No enamorarlos, es tú enamorarte, es tu trabajo con tu amor y tu corazón desde adentro, y cómo tú te enamoras de esa historia, de esa persona. Y cuando tú trabajas con amor y cuando tú trabajas con compasión, ahí es donde llegas a conseguir el resultado que tú quieras, que para mí, o sea, como que digamos, como que la línea fundamental de mi trabajo, sí es trabajar con mujeres, pero en la forma es trabajar con representación de un sentimiento o representación de algún problema psicológico que tenga esa persona o de alguna crisis en la que esté pasando. Y yo creo que esa es la forma que yo consigo. Ahora, ¿cómo manejo yo mis emociones? Pues yo las manejo a través de la fotografía muchas veces, o sea, cuando son proyectos personales, la fotografía, la cámara fotográfica y tenerla en la mano me ayuda a mí a procesar lo que estoy viendo. Entonces ya tener la cámara y estar detrás de ella haciendo la fotografía ya es una parte para mí de tratar esa emoción o esa rabia o ese sentimiento o esa tristeza, nostalgia, lo que sea que tengo. Para hacer una catarsis, o sea, la cámara ayuda a hacer como esa catarsis. A mí también me Sí, pasa.
Sí, y luego también después, como que digamos que después de salir de las cárceles, por ejemplo, que un día trabajé mucho en las cárceles, o el tema de la frontera, que como decía Felipe, es muy duro porque de verdad son humanos que están pasándola demasiado, demasiado mal, y son los tuyos, o sea, son tus hermanos, son tu gente. Lo que yo hago, o sea, tengo diferentes rituales. Hago música, yo soy cantante, entonces hago rituales de música, me las bailo, hago muchísimo ejercicio, este, lo converso con colegas, por ejemplo, que tengo, que quizás con mi esposo o mis amigos, ellos no van a entender exactamente por lo que pasa uno, pero con colegas de trabajo que sí trabajan en zonas de conflicto, sí. Entonces llamarlos a ellos y hablar con ellos y expresarles, a veces ni siquiera es el tema emocional con la fotografía, con el trabajo, sino es como un mal día donde todas las fotos te salieron mal y está todo mal, o se te quedó la pila, o no sabes qué pasó, pero se te borraron, o cualquier verga que haya pasado, que no sé qué quiero, o sea, me quiero morir, lanzar por el balcón, llamas a un amigo y le cuentas, a un colega de trabajo y le cuentas lo que te pasó, y él te va a decir, a mí también me ha pasado 200.000 veces, no te preocupes, esto está bien. Y también lo que hago también, o sea, yo tengo ciertos como mecanismos, cuando regreso de Venezuela a España, a mi casa, al principio yo tenía como un shock un poco emocional cuando llegaba a mi casa y tenía aquí, no sé, el refrigerador lleno, a veces como que el refrigerador lleno me provocaba lanzar la comida por la ventana y no, o sea, como esas cosas. Y ahora lo que hago es, por ejemplo, paro un día en un lugar neutro, en un aeropuerto o en un hotel o en un lugar donde no tenga que llegar a mi casa para bañarme con agua caliente, como llegar, como mentalizarme que voy a casa e irme a casa después, ¿no? Y llegar a la casa a veces así como más lento me ayuda más a no llegar como directo así al shock de que estaba trabajando en una zona como de conflicto y ahora voy a mi casa donde está todo bien, ¿sabes? Okay. Que no tiene esa suerte. Menos mal. Aquí te pregunta Javier Volcán, luego de un trabajo como el de las mujeres encarceladas, ¿qué haces después? ¿Mantienes algún contacto con ellas? ¿Cierras el ciclo, te desvinculas? ¿Compartes el trabajo con ellas o lo discutes con ellas? Um, con el trabajo de las cárceles era difícil mantener el contacto porque como trabajaba, yo no trabajaba en cárceles, sino en centros de detención muchas veces, que son lugares donde estas personas entran y salen. Entonces a veces iba una vez, iba la segunda vez y ya esa persona no estaba. Entonces sí era como difícil mantener el contacto. Lo que hice con algunas de ellas es tomar su teléfono e ir a visitarlas en su casa una vez que estuvieran como en libertad y como que les hacía el seguimiento de si ellas volvían, o sea, cómo era su reinserción en la sociedad, si volvían otra vez a la cárcel, porque muchas de ellas como tienen adicciones o problemas o lo que sea, vuelven otra vez a la cárcel. Entonces como que con algunas de ellas sí tuve contacto a largo plazo, pero realmente con muchísimas de ellas nunca más las volví a ver, nunca más volví a tener contacto con ellas, igual que con la gente de la frontera. O sea, son gente que está como de paso también muy rápido y como que mantener ese contacto con ellas es difícil. Si estoy teniendo un proyecto a largo plazo, por ejemplo, ahora en comunidades y eso, les llevo la foto, o sea, siempre cumplo con llevarles las fotos, mostrarles el trabajo que estoy haciendo, cuál es mi intención, no sé qué, que ellas escojan, a veces como que escoge qué foto te gusta para ver si entra en la edición y si te gusta fino y se las dejo. Y eso me ayuda a mí también a como tener más acceso a más personas porque se riega la voz en la comunidad de que llegó la fotógrafa y todo el mundo quiere como recibirte. Entonces es buenísimo también como que llevar la foto como para darles las gracias, pero también es como que una reciprocidad porque ellos confían en ti ahora, ¿sabes? Entonces eso también es un regalo chévere como para ellos. Sí, espero que haya respondido a la pregunta. No alargarme mucho. Sí. Por aquí están preguntando sobre equipos, ¿cierto? Entonces, por aquí Perro Callejero pregunta, hola, buen día, una pregunta para todos. ¿Qué equipo cargan en las expediciones y con qué objetivos suelen tomar las fotografías? ¿Llevan cámara análoga? José M. pregunta, según su criterio, ¿qué lentes son los mejores para ese tipo de fotos que es de migración? Pues yo ahorita únicamente procuro llevar un angular y un telefoto, ¿no? Ahorita estoy trabajando con dos objetivos muy sencillos, que es el
28-135 y un 100-300 para cuando tengo que usar telefoto. En realidad son objetivos muy económicos, muy baratos, pero son para mí lo que más me ha funcionado porque luego me sucede muy seguido que andar corriendo, entre andar corriendo, saltando y en lugares así de difícil acceso, se me caen o los golpeo contra otra cosa por andar corriendo y así. Y al menos en México, los dos son objetivos muy baratos, ¿no? Entonces para mí es más sencillo reemplazar el lente que tener un angular de $1,000 y luego tener que gastar 400, 500 en volverlo a reparar, ¿no? Trabajo con eso, uso Canon, una Canon R. Sí soy como muy quisquilloso con eso, el full frame. Realmente nunca me ha importado como si es un modelo antiguo de cámaras o es un modelo nuevo. Ahorita tuve la oportunidad de comprarme la Canon R, pero he trabajado muchísimo con muchísimas cámaras antiguas. Hasta hace poquito todavía trabajaba con la 1D Mark III de 11 megapíxeles, ¿no? Entonces, sí suelo usar pues equipo. O sea, no me fijo mucho en si es equipo muy nuevo o equipo muy viejo, sino que sea full frame, ¿no? Porque me siento más cómodo yo trabajando con full frame que con un sensor recortado. Y en cuanto a objetivos, pues nomás uso esos dos objetivos y de vez en cuando llevo un 50 milímetros 1.8 cuando quiero hacer retratos como más cercanos. Y ya, eso es en cuanto a equipo lo que yo cargo en la maleta. Ana, ¿tú con qué andas? Yo soy pésima. Con cigarrillos. Al parecer con muchos cigarrillos. Esto es lo que yo uso. Yo uso es una Leica Q. Qué lindo. Ahora uso dos porque estoy haciendo video, entonces pongo en el trípode a veces una y en la otra uso esta. La otra cámara, no es que yo sea millonaria, yo trabajo con Leica, entonces me la dieron para hacer este proyecto que estoy haciendo y también me dieron una Leica para hacer el proyecto de las cárceles. Esta sí me la compré yo con mi platica. Y es buenísimo, es un 28 milímetros fijo, tiene una opción de macro para hacer como unos detalles y me acabo de dar cuenta que la vela tapa está metida en un pantalón y ya está toda mojada. Bueno, ya no tiene virus y cualquier cosa. Pero eso es todo lo que uso. Pipe, ¿con qué andas? Yo uso Nikon. Estaba usando Nikon D750, 35 milímetros y 58 milímetros. Fue como crecí, como que me acostumbré a trabajar y siempre que intento trabajar mi fotografía intento que sea muy íntima, como muy, que yo esté ahí presente, o sea, como que el que esté viendo sienta que está ahí. Entonces no uso zoom, no estoy usando zoom. Quizá en algún momento lo tenga y me funcione para algunas situaciones, pero quizá el trabajo que yo estoy haciendo es un poco más de conocer y no es tan fotoperiodista de ir a cubrir eventos o cualquier cosa o algunas noticias en específico. Casi siempre tengo contacto con los que están involucrados. Entonces, 35 milímetros es mi favorito y 58 milímetros. Ahorita pasé a mirrorless, entonces estoy con una Z7, estaba escaneando unos rollos, entonces pues ahí tengo este lentecito. Y ya, estoy en eso, empecé a usar el 24-70, me ha parecido interesante, pero sí tengo que hacer un trabajo como un proyecto ya muy, muy, muy fijo, si tuviera que escoger un lente, 35 milímetros. Y siempre llevo rollos, siempre llevo la de formato o la 35 milímetros. Pero eso ya es como más para satisfacer ahí el gustico chévere. Sí, o sea, no puedo tener una Leica, entonces me toca llevar una de rollo de 35 milímetros, porque no puedo tener una Leica. Yo quisiera tener una Leica, pero... O sea, Ana tiene 3, debería compartir yo uno.
De hecho, yo conocí al mexicano con una análoga y me dijeron como, yo tengo un mexicano allí que no sabe tomar nada de fotos y cuando el man llegue con esa análoga y yo no, ese weón me enseñó a mí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la última Yo pregunta con- para terminar la charla del día de hoy. Por aquí nos mandan saludos desde San Agustín, Huila, desde Ciudad Juárez. Qué chévere, severo que estén conectados el día de hoy. Saludos. Saludos. Gracias a todos mis Sí, amigos por conectarse. bacano, bacano. Quiero saber, bueno, cómo tenemos una nueva frontera que es la puerta porque tenemos al COVID-19. ¿Qué van a hacer para cubrir esta nueva frontera? ¿Qué han pensado? Bueno, ya algunos nos mencionó David que está ya como en un proyecto. Me gustaría saber si Pipe y Ana tienen algo por ahí bajo la cuerda, bajo la manga, ¿o Ahí no? la leica. Que hable la de la ley. Si yo tuviera una leica, Me lo estaría traen. pensando en hacer algo. ¿Qué pasó, Ana? Bueno, ya está bien. Bueno, bueno, cubrí todo el viaje porque yo estaba en Caracas atrapada y agarré un vuelo de repatriación a Bilbao hace poco y cubrí todo eso y ahora estoy en autoaislamiento durante 15 días y estoy como, sáquenme ya de aquí, no tengo coronavirus, pero, ¿sabes? Bueno, estoy acá. Y estoy cubriendo como un poco como esa historia hasta que me consiga con mi esposo. Y después de que salga de todo este aislamiento, me gustaría empezar a hacer como historias positivas sobre como la solidaridad de la gente, cómo están haciendo. Hay una señora que conozco que está haciendo máscaras bueno, porque aquí no hay, escasean como en todos lados, me imagino. Entonces ella de mujeres que no la están pasando muy bien en sus casas, creo que no estoy 100% segura, pero creo que son víctimas de violencia de género de sus esposos, de sus novios, de donde viven. Y entonces buscaron como esa salida. Ujú. Quiero cubrir eso, o sea, como que siento que es una responsabilidad para nosotros cubrir ahora el COVID, sin embargo, tiene que ser algo que sea indispensable para añadir a la historia y que no sea siempre como lo mismo, Lo lo mismo, lo repetitivo, mismo, sí. porque llega un momento en el que ya se sabe que la gente usa máscaras, no es que estoy criticando a la gente que está tomando fotos de eso ni nada, ya se sabe, pero que estás añadiéndole al panorama mundial, porque estás saliendo tú a quizás contraer el virus y pegárselo a otra persona y como hacer del caos más caos. Entonces, a menos de que no estés contribuyendo realmente y que no sientas como que tu responsabilidad, no lo hagas. O sea, yo en Venezuela, por ejemplo, no hice nada, 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 estuve en mi casa todo el tiempo, hasta que uno de los personajes con los que yo estoy trabajando en mi tema a largo plazo, de ya de un año y pico, se le enfermó la hija, estaba en un hospital y o sea, dije, voy a ir a hacer esto como parte de mi proyecto personal, a arriesgarme yo y a arriesgar la vida. Todo el mundo me tuve que ir a casa de una amiga mía, periodista, Andrea Hernández, para como que ella también está saliendo bastante a trabajar y irme de donde mi prima, para como que tomar esas pequeñas precauciones para poder salir como a cubrir el COVID en el contexto venezolano, que además es un desastre, en un hospital. Entonces, bueno, eso es lo que yo opino y estoy haciendo con mi laica. Sí, es que así es más fácil todo, es que así es más Así fácil ya. todo. Esa cámara toma fotos bonitas. Ah, Yo personalmente estoy quieto, no estoy haciendo nada y creo que no voy a hacer nada si no sale algo en el camino y justamente es lo que hablaba Ana, de ser responsable y de saber que todo va más allá de una simple foto y es un momento donde tenemos que ser conscientes y pensar en el otro, ¿sí? Entonces no solamente como ir a exponerse uno, sino que puede uno exponer a mucha más gente. Entonces creo que yo personalmente estoy quieto, estoy parado, tengo muchos amigos que están haciendo un trabajo increíble, que están literalmente poniéndole el pecho a la situación y yo como me les quito el sombrero, son muy valientes y dejo que ellos lo hagan porque quiero ser responsable con mi familia, con la gente que pueda visitar,
tengo muchos amigos que están haciendo proyectos increíbles, humanitarios, así como dice Anita, que chévere mostrar la parte buena, pero justamente está eso, muchos proyectos están con gente vulnerable, que es gente de la tercera edad y demás, entonces, nada, por más que yo quiera y me salgan las ganas, creo que pues, la prioridad está como en responsabilidad social y como dice Ana, si no veo la necesidad de hacerlo, me quedaré en casa. No sé si en el transcurso del tiempo pueda salir algún proyecto donde, tomando las medidas necesarias, se pueda hacer, que eso significa aislarse totalmente de, de la familia y de a mí, bueno, de las personas que uno puede tener contacto. Eh, de resto, creo que ya hay suficiente gente haciendo eso y creo que sería responsable que todos los fotógrafos ahora quieran salir y explorar ahí, quizá redundando en algo que ya se esté haciendo. Haciendo, sí. Bueno, David, en tu caso, Sin criticar a Pues, David, no, 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 o sea, bueno, sí, no nos critiquen, no mentiras, normal. no, yo suelo trabajar mucho para agencias de noticias, ¿no? Entonces trabajo mucho en la cuestión del breaking news también. Entonces sí me ha tocado tener que salirle al quite a muchas de las situaciones que se han estado dando con el COVID en México. Y como proyecto personal, estoy trabajando algo sobre las funerarias en Ciudad Juárez y qué pasa con el proceso después de la muerte del COVID-19, ¿no? De alguna manera estoy tratando de ser lo más responsable posible porque De alguna manera. desde el punto de las funerarias, pues sí, desde el punto de las funerarias, pues encontré la posibilidad de tener acceso a estos trajes biológicos completos, con máscara, con lentes, con hasta el gorrito así hasta arriba, con botas de plástico para tomar algunas fotos de los procesos de lo que pasa con la muerte después del COVID-19, ¿no? Ese es un proyecto más a largo plazo que pues espero en un mes, dos, tres tal vez, terminar ese proyecto y poderlo pues publicar, ¿no? Bien, 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 Y ya, chévere. Bueno, yo eso es les lo que cuento estoy haciendo. que pues yo estoy por ahí, algunos me han visto, de pronto Ana y Felipe, bueno, David también creo. Pues yo estoy haciendo también COVID en el campo, pues aportando también como otra mirada diferente a la temática que estamos viviendo hoy. Entonces, pues por ahí estaré publicando cosas en el Instagram. Y pues nada, sí hay que ser muy responsables porque pues el campesino pues no tiene tanto contacto como con el virus tan cercano, pero hay que tener también mucha precaución en casa en lavar bien las verduras, porque algunos no usan tapabocas cuando están trabajando. Entonces, ahí también les recomiendo a ustedes, lleguen a su casa con sus comidas y laven bien sus alimentos, porque he visto de pronto al campesino tosiendo que de pronto no se sabe si tenga o no tenga COVID y está lastrillando la tierra y va tosiendo. Entonces hay que tener cuidado con lo que está pasando a nivel mundial. Para terminar, para no dejar por ahí a la persona, quiero que Ana, es una pregunta ah, para... y laven las tapitas de las cámaras como Ana en la lavadora. Sí, también, esa está buena. No la cámara. Yo creo que fue intencional, ¿no? Si la cámara no, pero las tapitas las puedes meter a la lavadora. Aquí te pregunta Galaxy J6. Ana María, por ser mujer, ¿has tenido en algún momento abusos en alguna situación de tensión? ¿Y cuál ha sido el momento más peligroso en algún cubrimiento? Por ser mujer, o sea, Pues sí, como que si han intentado abusar de ti. no. Bueno, no, no, no. Más bien a veces eso hasta, o sea, beneficia un poco. O sea, es una pregunta complicada porque, o sea, como que uno es mujer, yo nunca he sido hombre, yo no sé cómo es ser hombre, entonces yo siempre he trabajado siendo mujer. No sé cuál es no sé. Pero nunca me han tratado no me ha pasado nada por ser mujer en el trabajo, menos mal. Más bien me ha ayudado, o sea, mi línea de trabajo es mucho con derechos de la mujer
y me ayudaba a ser mujer a conectar y a entender un poco las perspectivas de las personas con las que trabajo. Trabajar con hombres, ahora estoy empezando y la verdad es que me ha costado bastante, porque es con adolescentes varones que son papás y es como que ellos como que no quieren hablar conmigo, pues. Entonces ha sido un poco difícil, más bien sí, eso ha sido como una parte, como un reto ahora mismo en el trabajo, pero por ser mujer no me ha pasado nada. ¿Y cuál ha sido la situación más peligrosa en la que he estado? Sí, esa es la otra pregunta. Yo creo que trabajar en la frontera en Cúcuta es un lugar bastante tenso. Sí, Es es complicado. bastante tenso, es un lugar que tú sientes, es como un caldero que tú sientes que en cualquier momento va a explotar, ¿sabes? Es un lugar bien difícil. A mí les estaba contando antes de empezar esto que a mí me trataron de robar ahí y por ser venezolana no me robaron porque era un grupo de venezolanos y les canté ahí sus tres y les dije, mira, o sea, ustedes se van de robar de Venezuela para venir a robar aquí, o sea, ¿qué onda? ¿Entiendes? Aquí, ¿qué es esto? Y bueno, al final salen en una de las fotos y todas las chamas que me querían robar, que el grupo de chamas que me querían robar. Pero yo creo que trabajar en frontera es una cosa muy difícil, es como bastante tenso, tienes que estar cuidándote bastante las espaldas y seguir bastante la intuición. Y en las cárceles también, o sea, como que no con las chamas, o sea, nunca con las mujeres a las que le tomé fotos, eso nunca pasó, que me agredieran o me trataran mal, siempre nos tratamos con mucho cariño y mucho amor y respeto, porque además nadie las visita, entonces que uno vaya a verlas ya es como que para ellas un gesto bastante como amable, que alguien se preocupe por ellas, a veces hasta sus familias las abandonan, pero con la policía a veces tratando de entrar y ganar el acceso, sí había una tensión distinta, o sea, sí había como una cosa donde tú les tenías que hacer entender que tú no querías como perjudicar a los policías, porque a ellos les tocó como que trabajar en estos centros de detención sin querer por las leyes y las cosas en Venezuela que las cambiaron en el 2017. Pero al mismo tiempo, claro que estás criticando completamente el sistema y estás criticando la política del país, estás criticando un montón de cosas que, bueno, que ellos saben en el fondo, pero como está normalizado, digamos, como que para ellos es también como que, bueno, ella no nos va a tomar fotos, no vamos a salir en la foto, no importa. Pero sí, como les dije, yo una vez me quedé encerrada en uno de los calabozos, en uno de los centros de detención, gritaba que quería salir y nadie me sacaba y los guardias y las chamas como que, bueno, mami, tú ahora mira aquí hoy, yo como que, bueno, me quedaré aquí, me quedé tomándole fotos, haciéndoles más fotos y tal, y como a las, no sé, como a las 2 horas apareció el guardia diciendo que se había olvidado de mí, y yo como que, ¿te olvidaste de mí o se te olvidaste de mí? Realmente Sí. O me están quisiste enseñando una olvidarte de lección, mí. no sé. Pero si uno va con cuidado y siguiendo la intuición, no tiene por qué pasarte nada. Si tienes suficiente investigación y suficiente preparación. Yo hice un curso que se llama Risk Reporters in Saving Colleagues en Bosnia en el 2018, que me enseñó bastantes métodos de primeros auxilios y cómo salirte de un apuro si llegas en un problema y cuáles son las cosas que tienes que hacer. También hice un HIFAT de un día el año pasado en Quito, en diciembre, con un workshop de Women Photographs, que es un grupo no sé si conocen. No, yo no Es conozco. un grupo de mujeres fundado por una chama que se llama Daniela Saltman, que es una americana vietnamesa bueno, que hizo un grupo como una database de mujeres en internet y hay un montón, no sé cuántas son, como 3.000 creo, por ahí, fotógrafas non-binary y trans, o sea, todo lo que se identifique como mujer. Y ellas el año pasado organizaron un workshop en Quito y uno de los días se hizo un HIFAT donde uno aprende como cosas de primeros auxilios y vainas así. Y ya. Bien chévere toda esa información que nos acabas de dar. Bueno, ahora sí, la última pregunta. Dice La José, última nos vamos. y la última nos vamos. Bueno, aquí están preguntando por interno, me están preguntando como recomendaciones de libros y de cine. Y por otro lado tenemos este mensaje. Saludos a todos. ¿Alguna recomendación de fotoperiodismo para pasar la cuarentena? Soy estudiante y en verdad necesitaba ver una charla como esta. Entonces, sí, como recomendaciones de,
no sé, si de documentales o de libros que tengan para, 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 para Sí, la gente. justamente yo empecé a leer un libro hace poquito y es El proyecto fotográfico personal. Es de Rosa Isabel, es española. Es súper, súper bueno, súper bien explicado, pesa un montón, pero es muy chévere. O sea, abre como mucho la perspectiva a los trabajos personales. Y estudiar fotógrafos, ya están. Yo soy fan de estudiar los fotógrafos de rollo, Kudelka, todos estos que son los capos que usaban Leica. La página de Magnum tienen bastantes mini, como micro charlas de ese tipo de fotógrafos como de vieja escuela, clásicos también que usan rollo de estilo Kudelka y como esa gente. Hay una fotógrafa también que es de la agencia Vue, que se llama Jane Evelyn Atwood, que hizo un trabajo de prisiones, que fue la que me inspiró a mí a hacer este trabajo, que hizo un trabajo de prisiones a mujeres durante 11 años en todos los países del mundo, que es súper buena, que también tiene un libro que se llama Trop de Pen, Too Many, ay, no me acuerdo ahora en inglés, después se los mando, Trop de Pen en francés. Ok. Oye, Ok. Cristian, yo Sí, quería nomás decir, pusiste mal mi Instagram y no encuentro cómo ponerle en el chat yo el mío. Ahí No yo sé ya si lo puedas poner bien. yo ya, Pusiste, David es que Peinado pusiste David Moreno. Peinado, no, es Romero, como con R. Qué hueva, perdón. David Ay, o sea Peinado que o Romero. sea, bueno, sí. Ya, O sea que listo. estoy siguiendo al que no es. Allá el otro, uy, qué bien, me está llegando, Listo, ya, todos ahí ya se felicitándolo. fue. Ahí ya se fue. Breve. Ándale, así mero, Cristian. Listo, vale, qué pena. Muy bien. Pues nada, muchachos, muchas gracias por Ah, la espere, charla. otro libro bacano. Uy, espere que esto se va a caer. Mientras que usted lo busca, invitemos a la gente a que prenda ¡Ah! las cámaras para tomarnos una fotito para el recuerdo. También acuérdense que el viernes tenemos un taller teórico práctico de revelado. Vamos a tener como a dos manes que hacen paisajismo, entonces como chévere ahí los invito a las personas que quieran el viernes a la misma hora de hoy en el mismo link de Zoom. Vamos a estar ahí un buen rato hablando de revelado fotográfico y otra parte como de práctica y bien, bien chévere, ¿vale? Entonces ahí les dejo como ese dato. Ah, y por otro Vea, lado, este es el. Ah, esta grabación va a quedar en mi canal de YouTube. El día de mañana queda subida para que puedan compartirla, puedan volver a ver si necesitan ver alguna parte o si se perdió el principio, pues ahí está como el replay. vea, otro libro súper bueno es Ayúdame a mirar. Se llama La Biblia del Reportaje Gráfico. Es un Uy, man que se llama Tino Soriano. Es súper bueno. O sea, mantiene, o sea, todo lo que escribe ahí tiene referentes. Entonces yo creo que esto al que preguntaba sobre fotoperiodismo está muy bueno. Las referencias que usa son muy, muy buenas, entonces lo recomiendo. Ya les escribo los nombres ahí al chat de hay los Una, dos. un una. podcast que es en inglés, lo estoy escribiendo todo por el chat. Podcast en inglés se llama Ah, bueno, entonces yo mientras tanto también escribo acá. Interview. Está buenísimo porque este podcast es de un tipo que se llama Ben Smith, que ha conseguido como a los mejores fotógrafos del mundo y los entrevista durante como 2 horas y se guindan a hablar con él y es súper genial porque ves como como una especie como de este Zoom que tenemos nosotros, pero es por podcast. Ok, listo. Súper chévere. Ya les voy a mandar otros links de como documentales que pueden ver en YouTube. Mientras que mandamos las cosas Listo al ya. chat, invito otra vez de nuevo a la gente para tomarnos una fotico, porque recuerden que estar en casa es salvar vidas en este momento. Entonces, pues chimba tener como el recuerdo de esta charla con estos invitados que, que, que Ahí van aprendiendo. ahí van, ahí vamos, 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 vamos. Dejen ver sus caras. Los que no prenden es porque Ándale. no se han bañado. Que no les dé pena.
Mira uno de metro con máscara. Por aquí. Bien, eso. Es que voy en el bus. Ah, va en En el Transmilenio. Uber. Que va en Transmilenio. Gracias por vernos desde Transmilenio. Sí, Sí, no, es que estaba trabajando y pues aproveché que tenía un rato libre y los estaba viendo mientras terminaba de hacer mi trabajo y pues ahorita ya que me monté el bus, o sea, mientras esperaba el bus lo estaba escuchando y ahorita que estoy en el bus ya los puedo ver. Gracias. Bueno, gracias por Muchas escuchar. gracias. Gracias, gracias. Gracias. Esperen yo en mi celular. Carlos, también es que usted puede lavar la loza mientras escucha a referentes. Sí, sí, yo señora vi a alguien que cocina. estaba haciendo una ensalada con una lechuga. Y Sí, yo, uy, la yo señora quiero. Itzel. Quiero saber qué está cocinando la señora Itzel. Sí, prende Itzel, la... yo también porque me provocó. Yo la vi ahí picando Puedes lechuga. hablar, Ahí puedes hablar. friendo una cosa, montando un arroz. Sí, sí. Espera un segundito, yo- ¿Se oye? Sí, ahí se oye. Hola, hola. Hola Itzel, ¿cómo estás? Hola, David. Qué gusto verte. Bien, distancia. gracias. Gracias por escucharnos. Bueno, yo estoy cocinando una sopa de repollo y pollo a la plancha con unas papitas con albahaca. Y, o sea, no era lechuga, sino repollo, perdón. Uy, yo quiero. Era repollo. Sí, era repollo. Bueno, listo, voy a tomar la foto acá otra vez. Entonces, para que Sí, posen. gente, aquí son 20 para las 4 de la mañana. No, Uf, Todo sea por el jet lag. ¡Ah! No, esperen que quedó bien. Listo. ¿Y no puedes hacer un screenshot, ¿no? De tu pantalla? yo Sí, estoy acá hágale, haciendo hágale. screenshots. Yo estoy acá haciendo Ah, screenshots. ok. Entonces, salud. Sonrían para el screenshot. 1, 2 y... Está. Muy bien. Esa es. Nada, pues nada, los espero el viernes, no lo olviden, revelado fotográfico, un taller teórico. Y pues gracias por conectarse. Nos vemos en una próxima. Chao, Ana. Chao, 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 Chao. 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 Chao, guárdeme comida. Bye. gracias. Chao.